Quiero que imagines algo por un momento. Ve a ese pequeño armario o cajón en tu casa donde guardas las medicinas. Ábrelo. ¿Qué ves? Probablemente una caja de analgésicos para el dolor de cabeza, quizás un jarabe para la tos, algunas pastillas para la alergia. Ahora, mira esas cajas. Fíjate en la dosis que recomiendan. Tomar una pastilla cada 8 horas. Una cucharada para adultos, media para niños. Esa simple frase, una dosis para todos, representa la medicina tal y como la hemos conocido durante el último siglo. Es una medicina brillante, que nos ha salvado la vida innumerables veces, pero que se basa en una idea fundamental, la idea del paciente promedio. Un ser humano estándar que reaccionará de una manera predecible a un tratamiento estándar. Pero tú y yo sabemos que no existe tal cosa como un paciente promedio. Mi abuela, por ejemplo, no podía tomar un analgésico muy común porque le causaba un terrible dolor de estómago. Mi mejor amigo es alérgico a un antibiótico que a la mayoría de la gente le funciona de maravilla. Quizás a ti te pasa algo parecido. Un medicamento que a otros les cura, a ti te da efectos secundarios. Un tratamiento que funciona para miles, en ti no tiene ningún efecto. Nos hemos acostumbrado a este juego de prueba y error. Es parte de la vida, pensamos. Pero, ¿y si te dijera que esta forma de entender la medicina está a punto de convertirse en una reliquia del pasado? ¿Y si te dijera que, dentro de muy poco tiempo, cuando un médico te recete un tratamiento, no estará basado en el paciente promedio, sino que estará diseñado, molécula a molécula, exclusivamente para ti? No para alguien que se parece a ti. No para alguien de tu edad o de tu género. Para ti. Para tu biología única. Para tu código genético. Para tu estilo de vida. Este no es el guión de una película de ciencia ficción. Este es el futuro que se está construyendo hoy, en laboratorios y hospitales de todo el mundo. Un futuro impulsado por la fuerza más transformadora de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. A lo largo de este video, vamos a abrir juntos las puertas de este futuro. Vamos a descubrir cómo la IA está aprendiendo a leer el libro secreto de nuestra vida, nuestro ADN, para predecir enfermedades antes de que aparezcan. Veremos cómo se está convirtiendo en un par de ojos infalibles que ayudan a los médicos a detectar lo indetectable. Y exploraremos cómo está diseñando medicamentos que son, literalmente, hechos a tu medida. Pero lo más importante al final de este viaje, entenderás no solo cómo va a cambiar la medicina, sino cómo va a cambiar tu relación con tu propia salud, dándote un poder y un conocimiento sobre tu cuerpo que nunca antes habías imaginado. Así que, quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo una noticia sobre tecnología, es la promesa de una vida más larga, más sana y, sobre todo, más tuya. Capítulo 1. El traje que no te queda bien. ¿Por qué la medicina de talla única ya no es suficiente? Imagina que vas a una tienda a comprar un traje para una ocasión muy importante. Llegas y el vendedor te dice, solo tenemos una talla, la talla promedio. A la mayoría de la gente le queda más o menos bien. Te lo pruebas. Quizás las mangas te quedan cortas o el pantalón te arrastra. Quizás te aprieta en los hombros, pero te sobra en la cintura. Sales del probador sintiéndote incómodo, sabiendo que no es para ti. Pero no hay otra opción. Durante más de 100 años, la medicina ha funcionado, en gran medida, como esa tienda de trajes de talla única. Y ha hecho un trabajo increíble. No nos equivoquemos. Gracias a este enfoque, hemos erradicado enfermedades, hemos duplicado nuestra esperanza de vida y hemos curado dolencias que antes eran sentencias de muerte. Los antibióticos, las vacunas, los tratamientos para el corazón son maravillas de la ciencia basadas en este modelo. Este modelo funciona a través de un proceso largo y riguroso. Los científicos descubren un medicamento,
Lo prueban en miles de personas en ensayos clínicos y observan cómo funciona en promedio. Si ayuda a un número significativo de personas sin causar daños graves a la mayoría, se aprueba y se convierte en el tratamiento estándar. El problema es esa palabra, promedio. El promedio es una construcción matemática, no una persona real. Nadie es perfectamente promedio. Cuando un médico te receta una pastilla para la presión arterial, te está dando la misma pastilla que le da a otras miles de personas. Para muchos funcionará de maravilla, pero para un grupo de personas no tendrá ningún efecto. Y para otro grupo tendrá efectos secundarios molestos o incluso peligrosos. ¿Por qué? Porque su biología es diferente. Su cuerpo procesa ese medicamento de una manera única. Pensemos en el tratamiento del cáncer, una de las áreas más complejas de la medicina. Durante décadas, el enfoque principal fue la quimioterapia. Un tratamiento de tierra quemada. Es como bombardear una ciudad entera para destruir un solo edificio. La quimioterapia ataca a todas las células que se dividen rápidamente, tanto las cancerosas como las sanas, como las del pelo, el estómago o la sangre. Por eso sus efectos secundarios son tan devastadores. Y aún así, a veces ni siquiera funciona contra el tumor. O pensemos en enfermedades mentales como la depresión. A una persona le recetan un antidepresivo y en unas semanas siente que vuelve a ver la luz. A otra persona, con los mismos síntomas, le dan el mismo medicamento y no siente nada. O peor, se siente peor y empieza un largo y frustrante viaje de probar un medicamento tras otro, esperando que alguno, por fin, sea el correcto. Un viaje que puede durar meses o incluso años. Esta es la medicina de talla única. Es una medicina reactiva. Esperamos a que la enfermedad aparezca, a que tengas los síntomas, y entonces empezamos a probar los trajes que tenemos en el almacén, esperando que alguno te quede lo suficientemente bien como para que puedas seguir adelante. Pero en el fondo, siempre hemos sabido que esto no era lo ideal. Los médicos, con su experiencia y su intuición, siempre han intentado personalizar. Tienen en cuenta tu edad, tu peso, tu historial familiar. Intentan ajustar la talla del traje lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. El problema es que les faltaba la herramienta más importante, el manual de instrucciones del cuerpo humano. Un manual que explicara por qué el traje no te queda bien a ti, específicamente. Hasta hace muy poco, ese manual estaba escrito en un idioma que no podíamos entender completamente. Ese manual es nuestro genoma, nuestro ADN. Y la herramienta que finalmente nos está permitiendo no solo leerlo, sino comprenderlo y actuar en consecuencia, es la inteligencia artificial. Estamos entrando en la era de la sastrería médica, una era en la que ya no tendremos que conformarnos con un traje que nos queda más o menos bien. Una era en la que cada tratamiento será un traje hecho a medida, diseñado para encajar perfectamente con la forma única de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Para entender cómo es esto posible, primero tenemos que viajar al corazón de nuestras células y entender qué es ese increíble libro de la vida que todos llevamos dentro. Capítulo 2. El libro secreto de tu vida y el traductor que lo entiende todo. Dentro de cada una de los billones de células que forman tu cuerpo, hay un núcleo. Y dentro de ese núcleo hay una biblioteca. La biblioteca más completa y personal que jamás existirá. Contiene un solo libro, pero es el libro más importante del mundo, tu genoma. Este libro, tu ADN, está escrito con solo 4 letras. A, T, C y G. Pero con estas 4 letras, combinadas en una secuencia de 3.000 millones de pares, se escriben todas las instrucciones para construir y hacer funcionar el ser humano único que eres tú. El color de tus ojos, la forma de tu pelo, tu altura.
Todo está escrito en ese libro. Pero también hay capítulos mucho más sutiles. Capítulos que describen tu predisposición a ciertas enfermedades, como la diabetes o las cardiopatías. Capítulos que dictan cómo tu cuerpo procesará ciertos alimentos o medicamentos. Capítulos que esconden los secretos de tu longevidad. Durante mucho tiempo, supimos que este libro existía, pero no podíamos leerlo. Era como tener delante un texto escrito en un idioma antiguo y desconocido. A principios de este siglo, la ciencia logró una hazaña monumental: el proyecto Genoma Humano. Por primera vez, después de años de trabajo y miles de millones de dólares, conseguimos leer un genoma humano completo, letra por letra. Fue como descifrar la piedra Rosetta de nuestra propia biología. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, leer un genoma completo es algo que se puede hacer en cuestión de horas y por una fracción del coste. Es increíble. Ahora, tenemos acceso al libro. Podemos tener en nuestras manos las 3.000 millones de letras que te definen. Pero aquí surge un nuevo problema. Un problema de escala. Tener el libro no es lo mismo que entender la historia. Imagina que te entregan una enciclopedia de 1000 volúmenes y te dicen: en algún lugar de estos 1000 volúmenes hay un par de frases que explican por qué tienes un alto riesgo de sufrir un infarto a los 50 años. Búscalas. Sería una tarea imposible para una persona. Ahí es donde entra en juego nuestro traductor, nuestro bibliotecario superdotado, la inteligencia artificial, la IA, y en particular las ramas del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, tienen una capacidad que ningún humano posee. Pueden leer y analizar cantidades masivas de datos y encontrar patrones ocultos que para nosotros son invisibles. Piensa en la IA como un lector incansable. Puede leer tu genoma completo, con sus 3.000 millones de letras. Pero no solo lee el tuyo, puede leer el genoma de millones de otras personas y puede cruzar toda esa información genética con los historiales médicos de esas millones de personas. Al hacer esto, la IA empieza a encontrar conexiones, empieza a entender el idioma, descubre que una pequeña variación en una sección específica del genoma, una errata en una palabra, está fuertemente asociada con un mayor riesgo de Alzheimer. Encuentra otra variación que explica por qué ciertas personas no responden a un medicamento concreto para el asma. Identifica un conjunto de genes que, cuando se presentan juntos, indican una alta probabilidad de desarrollar un tipo específico de cáncer de mama, lo que permite tomar medidas preventivas años antes de que aparezca cualquier síntoma. La IA no solo lee las palabras, sino que entiende la gramática, la sintaxis y el significado profundo de la historia escrita en tu ADN. Transforma un mar de datos incomprensibles en información útil y accionable. Esto da lugar a un campo llamado farmacogenómica. Suena complicado, pero la idea es simple. Es la ciencia de elegir el fármaco correcto, a la dosis correcta, para la persona correcta, basándose en su perfil genético. Gracias a la IA, en el futuro, antes de recetarte un antidepresivo, tu médico podrá hacer un simple análisis genético. La IA analizará los genes que dictan cómo tu cuerpo metaboliza los medicamentos y le dirá al médico: para esta persona, el medicamento A no funcionará. El B tendrá muchos efectos secundarios, pero el C será altamente efectivo y seguro a esta dosis exacta. Esto pone fin al doloroso juego de prueba y error. Va directo al grano. Te ahorra meses de sufrimiento y te da el tratamiento correcto desde el primer día. Esto ya no es ciencia ficción. Ya se está utilizando en algunos hospitales para ciertos medicamentos, especialmente en oncología y cardiología. Pero estamos solo en el primer capítulo de esta revolución. La inteligencia artificial nos ha dado la llave para entender nuestro propio libro de la vida. Y con ese entendimiento, por primera vez,
no solo podemos reaccionar a la enfermedad, sino que podemos adelantarnos a ella. Podemos ver el futuro escrito en nuestros genes y tomar las decisiones correctas en el presente para cambiar el desenlace. Pero leer el libro es solo una parte. La IA también está aprendiendo a ver, y lo que está viendo está salvando vidas de una manera que parece casi milagrosa. Capítulo 3. El ojo que nunca se cansa. Cómo la IA está revolucionando el diagnóstico. Todo diagnóstico médico empieza con una observación. El médico te escucha, te examina, observa tus síntomas y muy a menudo, para ver lo que pasa dentro de tu cuerpo, recurre a imágenes, una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética, un TAC. Estas imágenes son ventanas a nuestro interior y los médicos que las interpretan, los radiólogos, son profesionales altamente entrenados. Pasan años aprendiendo a identificar en esas imágenes en blanco y negro las señales sutiles de una enfermedad. Una mancha diminuta en un pulmón, una sombra anormal en el cerebro, una pequeña fractura en un hueso. Su trabajo es increíblemente difícil y de una responsabilidad enorme. Tienen que analizar cientos de imágenes cada día, a menudo bajo presión, y un pequeño despiste puede tener consecuencias graves. Son humanos. Se cansan, se distraen, pueden tener un mal día. Ahora, imagina que ese radiólogo tuviera un asistente que nunca se cansa, que nunca se distrae, que ha visto y memorizado cada radiografía y cada resonancia magnética de millones de pacientes de todo el mundo, y que puede analizar una imagen en una fracción de segundo, señalando con una precisión sobrehumana cualquier cosa que se salga de lo normal. Ese asistente es la inteligencia artificial. Los algoritmos de visión por computadora, un tipo de IA, se están entrenando con bases de datos de millones de imágenes médicas. Aprenden de la misma manera que lo hace un radiólogo residente, a base de ver ejemplos. Esto es un pulmón sano. Esto es un pulmón con neumonía. Esto es un tumor benigno. Esto es un tumor maligno en una etapa muy temprana. Después de analizar millones de estos ejemplos, la IA desarrolla una capacidad asombrosa para reconocer patrones. A veces, incluso patrones que el ojo humano no es capaz de percibir. Hoy en día, ya existen sistemas de IA aprobados por las autoridades sanitarias que trabajan codo con los radiólogos. El proceso es más o menos así. El radiólogo mira una mamografía, por ejemplo. Al mismo tiempo, la IA la analiza. Si la IA detecta una zona sospechosa, la resalta en la pantalla con un círculo y le asigna un porcentaje de probabilidad de que sea maligna. Esto actúa como una segunda opinión instantánea y experta. Ayuda al médico a enfocar su atención en las zonas más importantes. Reduce la posibilidad de que se le pase por alto una lesión pequeña. Y, en muchos estudios, se ha demostrado que la combinación de la experiencia del radiólogo y la precisión de la IA da un resultado mucho mejor que cualquiera de los dos por separado. La IA no reemplaza al médico. Lo potencia, le da superpoderes, pero la revolución va mucho más allá. En el campo de la dermatología puedes hacer una foto de un lunar con tu móvil y una aplicación con IA puede decirte con una alta probabilidad si es benigno o si deberías ir a que te lo revise un dermatólogo. Esto es crucial para la detección temprana del melanoma, especialmente para personas que viven en zonas rurales sin fácil acceso a especialistas. En oftalmología, la IA puede analizar una foto del fondo de tu ojo y detectar los primeros signos de retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que puede causar ceguera. Puede detectarlo antes incluso de que tú notes ningún síntoma, permitiendo un tratamiento temprano que puede salvar tu vista. Y quizás, lo más asombroso de todo es lo que está ocurriendo con la patología.
Cuando te hacen una biopsia, un patólogo tiene que analizar una muestra de tejido bajo el microscopio. Es un proceso manual y lento. Ahora, la IA puede digitalizar esa muestra y analizarla a nivel celular. No solo puede identificar las células cancerosas, sino que puede clasificar el tipo exacto de cáncer, su grado de agresividad, e incluso predecir, basándose en la forma y la distribución de las células, a qué tipo de tratamiento responderá mejor. La inteligencia artificial está dando a los médicos una visión de una claridad sin precedentes. Les permite ver más, ver antes y ver mejor. Y esto nos lleva de vuelta a la medicina personalizada, porque un diagnóstico preciso y temprano es la base de todo. Si podemos saber exactamente qué tipo de enfermedad tienes, en qué etapa se encuentra y cuáles son sus características moleculares únicas, entonces podemos empezar a pensar en el siguiente paso lógico: diseñar un tratamiento que ataque específicamente a esa enfermedad, sin dañar el resto de tu cuerpo. Es como pasar de un bombardeo indiscriminado a una operación de precisión con un francotirador. Y la IA no solo está ayudando a apuntar, sino que también está ayudando a fabricar la bala perfecta. Capítulo 4. La bala mágica. Diseñando la medicina perfecta para ti. Crear un nuevo medicamento es uno de los procesos más largos, caros y difíciles de la ciencia moderna. De media, se tarda más de 10 años y cuesta más de $1.000 millones llevar una nueva molécula desde el laboratorio hasta la farmacia. El proceso es como buscar una llave específica para una cerradura muy compleja, pero en un pajar del tamaño de un planeta. La cerradura es la proteína o el mecanismo en tu cuerpo que está causando la enfermedad. La llave es la molécula del medicamento que tiene que encajar perfectamente en esa cerradura para bloquearla o activarla. Los científicos tienen que probar millones de compuestos químicos, uno por uno, en un laborioso proceso de ensayo y error. La gran mayoría de estas llaves no encajan, o encajan en otras cerraduras causando efectos secundarios. Es un camino lleno de fracasos. Aquí es donde la inteligencia artificial está provocando una de las revoluciones más silenciosas, pero más profundas de la medicina. Está cambiando por completo la forma en que buscamos esas llaves. En lugar de buscar a ciegas en el pajar, la IA construye un mapa. Los algoritmos de IA pueden analizar toda la información biológica que tenemos sobre una enfermedad. Pueden estudiar la estructura tridimensional de la cerradura, la proteína objetivo, y utilizando modelos predictivos, pueden diseñar in silico, es decir, en un ordenador, la forma exacta que debería tener la llave, la molécula del medicamento, para encajar perfectamente. La IA puede simular virtualmente cómo millones de moléculas diferentes interactuarían con esa proteína, prediciendo cuáles serían las más efectivas y las más seguras, todo ello antes de que se haya hecho un solo experimento en un tubo de ensayo. Esto reduce un proceso que podría llevar años a cuestión de semanas o meses. En lugar de probar millones de llaves al azar, los científicos pueden empezar con unas pocas docenas de candidatas que, según la IA, tienen una altísima probabilidad de funcionar. Pero la verdadera magia de la medicina personalizada aparece cuando combinamos esta capacidad con nuestro conocimiento del genoma. Volvamos al cáncer. Hoy sabemos que el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad. Hay docenas de tipos diferentes, cada uno causado por una mutación genética distinta, una errata diferente en el libro de instrucciones de la célula. Cada tipo es una cerradura diferente. Darle a todos los pacientes con cáncer de pulmón la misma quimioterapia es como intentar abrir todas las puertas de un edificio con la misma llave. Funcionará en algunas, pero no en la mayoría. Lo que hace la medicina personalizada, impulsada por IA, es lo siguiente. Primero, se secuencia el genoma del tumor del paciente para identificar la mutación exacta que lo está causando. Identificamos la cerradura única de ese paciente. Luego,
la IA entra en acción. Busca en bases de datos de medicamentos existentes o incluso diseña una nueva molécula, una llave, que ataque específicamente a esa cerradura. El resultado es lo que se conoce como terapias dirigidas. Son medicamentos que actúan como balas mágicas. Van directamente a las células cancerosas que tienen esa mutación específica y las destruyen, dejando a las células sanas prácticamente intactas. Los resultados de estas terapias son, en muchos casos, espectaculares. Pacientes con cánceres avanzados que no respondían a la quimioterapia tradicional, de repente ven cómo sus tumores se reducen o incluso desaparecen, y con muchos menos efectos secundarios. Y la IA no solo ayuda a diseñar el medicamento, también puede predecir quién se beneficiará de él. Puede analizar el perfil genético de un paciente y decir, para esta persona, la inmunoterapia será muy efectiva, pero para esta otra no funcionará en absoluto, por lo que debemos probar una terapia dirigida. Estamos pasando de una medicina de promedios a una medicina de precisiones, de la talla única al traje a medida. Y esta revolución no se limita al cáncer. Se está aplicando a enfermedades raras, a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, a enfermedades neurológicas como el Alzheimer. En cada campo, la IA está ayudando a encontrar las llaves correctas para las cerraduras individuales de cada paciente. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ir un paso más allá? ¿Qué pasaría si no tuviéramos que esperar a que la cerradura se estropeara? ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema que vigilara constantemente nuestro cuerpo y nos avisara del más mínimo problema, mucho antes de que se convierta en una enfermedad? Ese sistema ya lo llevamos puesto muchos de nosotros, y es el siguiente pilar de esta revolución. Capítulo 5. El guardián que llevas en la muñeca. El futuro de la prevención. Mira tu muñeca. Quizás lleves un reloj. Si es un reloj inteligente, un smartwatch, no solo te da la hora. Es un pequeño pero potentísimo centro de datos sobre tu salud que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Mide tu ritmo cardíaco, cuenta tus pasos, analiza la calidad de tu sueño, mide tus niveles de oxígeno en sangre. Algunos incluso pueden hacerte un electrocardiograma. Durante la mayor parte de la historia de la medicina, el médico solo tenía una foto de tu salud, la que veía cuando ibas a su consulta 1 o 2 veces al año. El resto del tiempo era un misterio. Estos dispositivos que llevamos puestos, los wearables, están cambiando esa foto fija por una película continua. Generan un flujo constante de datos sobre cómo funciona tu cuerpo en tu vida real. Mientras trabajas, mientras duermes, mientras haces ejercicio. Por sí solos, estos datos son interesantes. Oh, hoy he dormido 7 horas y he dado 8,000 pasos. Pero su verdadero poder se desata cuando la inteligencia artificial empieza a analizarlos. La IA puede analizar tus datos de salud a lo largo del tiempo y establecer cuál es tu línea de base personal, cuál es tu ritmo cardíaco normal en reposo, cuál es tu patrón de sueño habitual. Conoce tu normalidad, y como conoce tu normalidad, es increíblemente buena detectando las desviaciones. Imagina que, durante varias noches seguidas, tu ritmo cardíaco en reposo mientras duermes es ligeramente más alto de lo habitual. Para ti es imperceptible, pero la IA lo detecta y sabe que un aumento sostenido del ritmo cardíaco en reposo puede ser una señal temprana de una infección o de estrés. Tu reloj podría enviarte una notificación. Hemos notado un cambio en tu ritmo cardíaco. Quizás deberías tomártelo con más calma hoy y asegurarte de que te encuentras bien. Esto es medicina proactiva. Es anticiparse al problema. Hay historias reales y documentadas de personas cuyos relojes inteligentes detectaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca grave,
que puede provocar un ictus. El reloj les avisó. Fueron al hospital y recibieron tratamiento antes de que ocurriera una catástrofe. El reloj, o más bien la IA que hay dentro, les salvó la vida. Ahora, llevemos esta idea al futuro. Imagina que no solo es un reloj. Imagina pequeños sensores, casi invisibles, que puedan medir tus niveles de glucosa en tiempo real, sin necesidad de pincharte, o parches que analicen tu sudor para detectar cambios en tus electrolitos. Toda esta información, tu genoma, los datos de tus wearables, tu historial médico, tus hábitos de vida, todo se integra en un modelo digital de ti mismo, una especie de gemelo digital. La inteligencia artificial podría usar este gemelo digital para simular el futuro. Podría decirte, si sigues con esta dieta y este nivel de ejercicio, tu gemelo digital muestra que tienes un 80% de probabilidad de desarrollar prediabetes en los próximos 5 años. Sin embargo, si aumentas tu actividad física en 30 minutos 3 veces por semana y reduces el consumo de azúcar, esa probabilidad baja al 10%. De repente, dejas de ser un espectador pasivo de tu salud y te conviertes en el protagonista activo. Tienes la información que necesitas para tomar las decisiones correctas, no basadas en consejos generales, sino en lo que es mejor para tu cuerpo único. La enfermedad deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que, en muchos casos, puedes prevenir activamente. El enfoque de la medicina cambia radicalmente, de tratar la enfermedad a mantener la salud. Tu médico ya no es solo alguien a quien vas cuando estás enfermo. Se convierte en tu entrenador de salud, que utiliza los datos y las predicciones de la IA para guiarte en el camino de mantenerte sano el mayor tiempo posible. Esta es la promesa definitiva de la medicina personalizada. Una medicina que te conoce tan bien que puede protegerte incluso de ti mismo, guiándote suavemente hacia un futuro más saludable. Para que todo esto no suene tan abstracto, vamos a unir todas las piezas. Vamos a contar la historia de cómo sería el viaje de una paciente, llamémosla Ana, a través de este nuevo mundo de la medicina. Capítulo 6. La historia de Ana. Un viaje por la medicina del mañana. Ana tiene 45 años. Lleva una vida sana, hace ejercicio y no tiene síntomas de ninguna enfermedad. En su chequeo anual, en lugar de un simple análisis de sangre, su médico le propone algo nuevo, un análisis genómico completo. Unas semanas después, los resultados están listos. El médico se sienta con Ana y le muestra lo que la inteligencia artificial ha descubierto al leer su libro de la vida. Ana, le dice el médico, la IA ha identificado en tu genoma una combinación de marcadores que, aunque no garantizan nada, sugieren una predisposición significativamente alta a un tipo muy específico y agresivo de cáncer de colon. Ahora mismo no tienes nada. Estás perfectamente sana, pero tenemos una ventana de oportunidad para estar un paso por delante. Esta no es una sentencia, es una oportunidad. Basándose en esta información, la IA recomienda un plan de vigilancia personalizado para Ana. En lugar de la colonoscopia estándar a los 50 años, el plan sugiere empezar ahora y repetirla cada 2 años. También recomienda cambios específicos en su dieta, no basados en consejos generales, sino en cómo su genética particular interactúa con ciertos alimentos. 2 años después, en una de sus colonoscopias de seguimiento, el médico encuentra un pólipo muy pequeño. La biopsia, analizada por una IA patológica, confirma que es una lesión maligna en una etapa muy temprana. Etapa 0. En la medicina del pasado, esto se habría descubierto quizás 5 o 10 años más tarde, cuando el tumor hubiera crecido, se hubiera extendido y los síntomas hubieran aparecido. El tratamiento habría sido cirugía agresiva y quimioterapia. Pero para Ana, la historia es diferente. Debido a la detección ultratemprana,
El pólipo se puede extirpar completamente con un procedimiento mínimamente invasivo. No necesita cirugía mayor, no necesita quimioterapia. Pero el equipo médico va más allá. Secuencian el genoma del pequeño tumor que han extirpado. La IA lo analiza y descubre la llave exacta que lo hacía funcionar. Y le recomienda a Ana un tratamiento corto, con una terapia dirigida, una bala mágica, diseñada para eliminar cualquier célula cancerosa microscópica que pudiera haber quedado, minimizando el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Durante los siguientes años, Ana es monitorizada de cerca. Su reloj inteligente vigila sus constantes vitales. Cada pocos meses se hace un análisis de sangre especial llamado biopsia líquida, donde una IA busca en su torrente sanguíneo rastros minúsculos de ADN tumoral, una señal de que el cáncer podría estar volviendo mucho antes de que cualquier escáner pudiera detectarlo. Ana sigue con su vida. Trabaja, viaja, disfruta de su familia. No se siente como una paciente de cáncer. Se siente como una persona sana, que gracias a la tecnología está gestionando activamente un riesgo. La historia de Ana ilustra la profunda transformación que la IA trae a la medicina. Pasamos de una medicina reactiva a una proactiva y predictiva. No esperamos a la enfermedad, nos adelantamos a ella. Pasamos de un diagnóstico tardío a una detección ultratemprana, cuando la enfermedad es más fácil de curar. Pasamos de tratamientos de talla única a terapias de alta precisión, personalizadas para la biología única de cada persona. Y pasamos de una supervisión episódica a una monitorización continua, que nos permite ajustar el rumbo en tiempo real. Esta no es una historia sobre tecnología que reemplaza a los humanos. Es una historia sobre tecnología que empodera tanto a los médicos como a los pacientes. Le da al médico herramientas de una precisión inimaginable y le da a Ana el conocimiento y el control sobre su propia salud. El futuro de la medicina no es menos humano. Es, en muchos sentidos, profundamente más humano. Porque al eliminar gran parte del trabajo de análisis de datos y diagnóstico repetitivo, libera al médico para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer y lo que ninguna IA podrá hacer jamás. Escuchar al paciente, entender sus miedos y esperanzas, ofrecer consuelo y acompañarle en su viaje con empatía y sabiduría. Sin embargo, como toda gran revolución, este futuro no está exento de desafíos y de preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Capítulo 7. Las grandes preguntas en el corazón del futuro. Este futuro que hemos dibujado es brillante y lleno de esperanza, pero sería ingenuo no reconocer que también plantea preguntas complejas y desafíos éticos que debemos abordar con la misma inteligencia y cuidado con la que estamos desarrollando la tecnología. La primera gran pregunta, y quizás la que más nos preocupa a todos, es ¿qué pasa con mis datos? Toda esta revolución se basa en datos. Nuestro genoma, nuestros historiales médicos, los datos de nuestros wearables. Son los datos más íntimos y personales que existen. ¿Quién los posee? ¿Quién los controla? ¿Cómo nos aseguramos de que se usan para nuestro beneficio y no se venden al mejor postor o se utilizan para discriminarnos? Si una compañía de seguros sabe que tienes una predisposición genética a una enfermedad, ¿podría negarte una póliza o cobrarte más? Si un empleador accede a tus datos de salud, ¿podría afectar a tus oportunidades laborales? La seguridad y la privacidad de los datos son la piedra angular de este nuevo sistema. Necesitamos leyes y regulaciones robustas, tecnologías de encriptación y anonimización que garanticen que nuestra información más sensible esté protegida. Y, sobre todo, necesitamos transparencia. Debemos saber siempre quién está usando nuestros datos y para qué. La segunda pregunta es una que ya hemos rozado. ¿Reemplazará la IA a mi médico?
La respuesta, en mi opinión y en la de la mayoría de los expertos, es un rotundo no. La IA no reemplazará a los médicos, pero los médicos que usen la IA sí reemplazarán a los que no la usen. La IA es una herramienta, como lo fue el estetoscopio o la máquina de rayos X en su día. Una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero una herramienta al fin y al cabo. El papel del médico evolucionará. Pasará de ser un detective que busca pistas a ser un estratega que interpreta los complejos análisis de la IA y los traduce en un plan de acción comprensible para el paciente. El factor humano, la empatía, el juicio clínico, la capacidad de tener una conversación difícil, la confianza, seguirá siendo el corazón de la medicina. De hecho, al liberarse de tareas repetitivas, los médicos tendrán más tiempo para lo que de verdad importa, el paciente. La tercera pregunta es crucial para que este futuro sea justo. ¿Será esta una medicina solo para ricos? Al principio, como ocurre con toda nueva tecnología, es probable que estos tratamientos y análisis avanzados sean caros y solo accesibles para unos pocos. Existe un riesgo real de que se cree una brecha aún mayor en la salud, donde los ricos tengan acceso a una medicina predictiva y personalizada, mientras que el resto siga con el modelo de talla única. Este es uno de los mayores desafíos sociales que enfrentamos. Como sociedad, debemos trabajar para que los beneficios de esta revolución se democraticen. Los gobiernos, las instituciones públicas y las empresas deben colaborar para reducir los costes, integrar estas tecnologías en los sistemas de salud públicos y garantizar que el acceso a una vida más sana no dependa del tamaño de tu cuenta bancaria. Y finalmente, una pregunta sutil pero fundamental. ¿Puede la IA ser injusta? Un algoritmo de IA aprende de los datos con los que se le entrena. Si los datos que usamos para entrenar a una IA provienen mayoritariamente de un grupo de población, por ejemplo, hombres blancos de ascendencia europea, el algoritmo será muy bueno para ese grupo, pero puede que no lo sea tanto para otros grupos, como mujeres, personas de ascendencia africana o asiática. Esto puede crear sesgos peligrosos. Un algoritmo de diagnóstico de cáncer de piel entrenado principalmente en pieles claras podría ser menos preciso en pieles oscuras. Para evitar esto, es absolutamente vital que las bases de datos que usamos para entrenar a nuestras IA sean diversas y representativas de toda la población humana. La justicia y la equidad deben estar integradas en el código desde el principio. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el hecho de que nos las estemos haciendo ahora, al comienzo de la revolución, es la mejor señal de que podemos construir este futuro de la manera correcta, con conciencia, con ética y con un profundo respeto por el valor de cada vida humana. Conclusión: el poder de conocerse a uno mismo. Hemos viajado desde una vieja caja de medicinas hasta el futuro de la sanidad. Un futuro que al principio puede sonar a ciencia ficción, pero que, como hemos visto, se está construyendo sobre bases muy reales y ya está empezando a dar sus primeros frutos. Hemos visto cómo la inteligencia artificial está aprendiendo a leer el libro de nuestra vida, nuestro ADN, para crear tratamientos hechos a medida y anticiparse a las enfermedades. Hemos descubierto cómo se está convirtiendo en un par de ojos incansables que ayudan a los médicos a diagnosticar con una precisión sin precedentes. Y hemos imaginado un mundo donde la medicina ya no solo cura, sino que, sobre todo, cuida y previene. La medicina personalizada impulsada por IA no es solo una nueva tecnología, es un cambio de paradigma. Es el paso de una medicina de promedios a una medicina de individuos, de una medicina reactiva a una proactiva, de una medicina de la enfermedad a una medicina de la salud. Pero si hay una idea con la que quiero que te quedes hoy, es esta. El mayor poder que nos va a entregar esta revolución es el poder del autoconocimiento. Por primera vez en la historia,
vamos a tener la capacidad de entender nuestro cuerpo a un nivel de profundidad que era inimaginable. Sabremos nuestros riesgos, nuestras fortalezas, cómo respondemos a los alimentos, al ejercicio, a los medicamentos. Este conocimiento nos empodera, nos convierte de pasajeros pasivos en el viaje de nuestra salud a pilotos activos. Nos da la capacidad de tomar decisiones informadas, de colaborar con nuestros médicos como socios y de ser los verdaderos arquitectos de nuestro bienestar. El futuro de la medicina no es algo que nos va a pasar, es algo que vamos a construir juntos. Y empieza por entender las increíbles posibilidades que tenemos por delante. Si este viaje al futuro de la salud te ha parecido tan fascinante como a mí y quieres seguir explorando cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal IA al Día y activa la campanita. Cada jueves abrimos una nueva ventana al futuro, explicando las revoluciones tecnológicas que están definiendo nuestra era, siempre de una manera clara, sencilla y humana. Gracias por acompañarme hoy. El futuro no es algo que debamos temer, es algo que debemos entender. Y juntos lo estamos haciendo.